Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré acerca de la sal y la luz, que es parte del Sermón del Monte. Pero antes de continuar, hagamos una oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque hemos sido llamados a ser sal y luz, dando así gloria a tu nombre, dando así servicio a los que nos rodean, dando así testimonio de la vida cristiana. Bendito eres. Que este estudio te dé la gloria y la honra que solo a ti pertenecen. Que bendiga nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mateo empieza su capítulo 5 hablando acerca del Sermón del Monte. La primera parte, él habla de las bienaventuranzas o de las bendiciones de Dios, o que somos muy felices por estar ya en las manos benditas del Salvador. Mateo, en sus primeros 12 versículos del capítulo 5, que son las bienaventuranzas, dice que el hombre de espíritu contrito y humillado, de espíritu quebrantado, el hombre que reconoce su necesidad espiritual de Dios, viene a Él. Y como dice la Santa Palabra, Él no nos rechaza. Y este corazón humillado reconoce que sus mejores obras son como trapos de inmundicia. Sus justicias no son absolutamente nada. Entonces, bueno, pues, viene ante la cruz del Calvario y deja en el Salvador sus pecados, sus blasfemias, sus ofensas. Y Dios le perdona toda iniquidad. Y nace de nuevo. Y es lleno del Espíritu de Dios. Y entonces llora por todos los pecados que hizo. Se arrepiente, le duele. Y su corazón ahora es manso y humilde. Ahora tiene hambre y sed de justicia. Ahora es limpio de corazón. Ahora es un pacificador. Ahora va a ser perseguido, porque Él va a hablar a la gente y vivir conforme al amor de Jesucristo, dando testimonio de la verdad. Y este hombre que conoce a Dios viene siendo la sal de la tierra y luz del mundo. Así que vamos a ver nuestra porción, capítulo 5 de Mateo, verso 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Estas son palabras del Señor Jesucristo, que les dice a sus discípulos, que te dice a ti y a mí, que hemos creído en Él, que hemos dejado nuestras iniquidades en Él, y que Él nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado su justicia. Nos dice que somos sal de la tierra y luz del mundo. Pero, ¿qué significa esto? Entonces, vamos a estudiarlo. La sal. La sal es un mineral que es muy útil no tan solamente para condimentar los alimentos, sino para la salud tanto de animales como de seres humanos. En nuestro organismo nosotros tenemos este mineral llamado sodio, dentro de las células, en los tejidos y fuera de las células, en los líquidos corporales, hay sal, hay sodio. Y en el organismo se llevan a cabo
intercambios de iones, intercambio de sustancias. Y uno de estos iones, una de estas sustancias que se intercambian en los fluidos humanos, líquidos humanos y los tejidos, es el sodio, que es la sal. Entonces, la sal, además de ser un condimento, además de darnos salud, también se usaba y se usa en pequeñas cantidades para fertilizar algunas tierras que por su naturaleza necesitan algo de sal. Pero también la sal sirve para conservar alimentos, específicamente las carnes, tanto la carne de res como la carne de puerco y el pescado. Esta sal hace que se preserve la carne por mucho tiempo, y aunque ciertamente se va descomponiendo estas proteínas, esta carne, demora mucho tiempo en buen estado. Y en aquel entonces, en la época de nuestro Señor Jesucristo, la sal era muy necesaria para poder mantener en un estado aceptable la carne. No existía la refrigeración como el día de hoy. Y por lo tanto, en los viajeros que se llevaban semanas o meses en su caminar, necesitaban de mantener la carne en buen estado. Y también aquellas poblaciones que estaban lejos de donde se encontraba la carne fresca, tenía que mantener la carne en buen estado. Entonces, la sal, además de que es un elemento para preservar, para mantener en buen estado la carne, también se usaba como pago, como salario. De hecho, la palabra salario viene de sal. En aquella época, a algunos soldados romanos que trabajaban en las salineras les pagaban parte de su salario con sal. Y esta sal la pueden ellos consumir para su uso diario o hacer un intercambio, un trueque por algún material que ellos requirieran, o bien venderla. Entonces, la sal era un producto muy necesario en la sociedad de aquellas épocas, y el Señor Jesucristo toma la sal, es una metáfora para enseñarnos que nosotros estamos para preservar a la sociedad. De hecho, la cultura moderna tiene una gran influencia del cristianismo. Gracias al cristianismo, ahora nosotros disfrutamos de muchas comodidades y de un ambiente en el hogar, en la sociedad, en el trabajo, más justo, más agradable, que se respetan a las personas, porque se nos ha enseñado por el cristianismo que el hombre y la mujer son hechos a la imagen de Dios. Ciertamente, por Adán y Eva, que hemos caído en pecado y que necesitamos de parte de Dios que Él nos restaure, pero aún el hombre caído tiene la imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto tiene todos los derechos plenos de la dignidad humana. Una de las situaciones que fue ocurriendo con el transcurso del tiempo dado por el cristianismo en las sociedades es que se reconoció la valía de la mujer y de los niños. Era muy común en aquella época, tanto los judíos como los romanos, que a la mujer la tenían como un ciudadano de segunda clase, y los niños en la sociedad romana, si no nacían sanos, si el padre
no quería a ese infante, podía matarlo. Pero con el cristianismo, tanto la mujer como los niños, los esclavos más adelante, llegaron a tener el estatus que ahora tienen, que ahora todo mundo tenemos, que somos todos igualmente valiosos, dignos y que todos merecemos respeto. Es tan importante esto que el Señor Jesucristo por eso nos dice que somos nosotros la sal de la tierra. Vamos pues a leer el verso 13. Ustedes son la sal de la tierra. Ya dije que es importante la sal para preservar a la sociedad. Y vamos a ver un ejemplo que nos dice Pedro en su segunda epístola. Pero Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. En aquel entonces, cuando Dios decide destruir a las ciudades de Sodoma y Gomorra por cuanto eran muy pecaminosas, Lot, el sobrino de Abraham, que vivía ya en Sodoma, era un testimonio a todos los hombres y mujeres de su conducta inmoral, porque Lot se mantenía fiel a Dios, buscando a Dios, obedeciendo a Dios, viviendo para Dios. Y como leemos, a él le dolía la inmoralidad vergonzosa de la gente perversa que lo rodeaba. De tal manera que él, con su testimonio, estaba diciéndoles que ellos eran vergonzosos, inmundos, pecadores. Y llegó el momento en que Dios destruyó a estas ciudades y sacó al justo Lot con su esposa y sus hijas, librándolos del juicio. Entonces nosotros vemos que nosotros los cristianos somos la sal de esta tierra. Y sigamos leyendo que dice el Señor Jesús en el verso 13. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? La sal no puede perder su sabor. Entonces, ¿por qué dijo el Señor Jesucristo, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Aquí está refiriéndose a que hay personas que estando dentro de la iglesia cristiana, ellos se consideran a sí mismos cristianos, pero que no han hecho una profesión genuina de su fe, que no se ve en ellos frutos que digan que son cristianos. Hay que recordar que en Gálatas capítulo 4 nos dice que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, etc. Estos frutos vienen siendo el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el cristiano va a manifestar el carácter de Jesús. Y el Señor Jesucristo dice que el buen árbol, por sus frutos lo conoceréis. Así, bueno, pues, si esta persona no manifiesta el carácter de Jesucristo, los frutos del Espíritu, no es un creyente genuino. Y por lo tanto, él no tendrá sabor. Él no es sal. Simplemente no es sal. Sigamos leyendo. ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La respuesta es no. Por lo tanto, aquellos que manifiestan no ser cristianos con su vida, no son verdaderamente cristianos. Y por lo tanto, no pueden ser la sal de la tierra. La descartarán y la pisotearán. A estos cristianos, pero la gente los reconocerá como que realmente no son cristianos. Entonces se van a burlar de ellos. A eso se refiere que los van a descartar y los pisotearán, o sea, los harán como nada.
como tierra, valga la expresión, como estiércol. Entonces, es importante saber que el cristiano genuino sí es la sal de la tierra, pero aquel que, engañado, está en la comunión de los santos y no manifiesta pues los frutos de Dios, será desechado por los hombres. No tendrá ningún valor. Bueno, sigamos leyendo. En cuanto a la luz, era muy importante para la época tener una lámpara de aceite en las casas. Las casas eran pequeñas, de una sola alcoba, de un solo cuarto, en donde por lo general solamente lo usaban para descansar. Cuando el tiempo lo permitía, que no hacía frío y que no llovía, las mujeres guisaban afuera de la casa y comían adentro de la casa y dormían en sus casas, pero todas las demás actividades procuraban hacerlas al aire libre. Las casas eran pues pequeñas y por lo general, además de la puerta, tenían una ventana no mayor a 50 centímetros de diámetro. Y entonces necesitaban luz para alumbrar a las personas o objetos que estuviesen adentro de la habitación. Con una lámpara de esta naturaleza que contenía aceite, ellos podían alumbrarse y la tenían casi siempre en una repisa alto, para que así pudiesen alumbrar a la gente. Entonces el Señor Jesús usa esta metáfora diciendo que somos como una lámpara de aceite que despide una luz para alumbrar a los que están en la casa. Entonces veamos cómo dice el Señor Jesucristo que Él es la luz del mundo. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva la vida. Aquella persona que busca a Dios y que siga a Dios, a Jesucristo, tendrá la luz que lleva a la vida. Esa luz es la luz que procede de Jesucristo, porque Él dijo: yo soy la luz del mundo. Así que Él nos comparte de su luz. Y todo cristiano puede así bendecir a los demás con la luz que Jesús le dio. Vamos a ver la siguiente cita, también en el Evangelio de Juan, que dice: aquel que es la luz verdadera, Jesucristo, quien da luz a todos, venía al mundo. Aquí habla de que nuestro Señor Jesucristo en el principio estaba con Dios, era Dios, y que Él, el Señor Jesucristo, venía a este mundo siendo la luz. Nuevamente otra cita de Juan dice lo siguiente: yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, y a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Así, bueno, pues el Señor Jesucristo dice que Él es la luz del mundo, que su brillo, su luz, Él lo comparte a aquellos que están en la oscuridad, que vienen a Él. Y siendo nosotros cristianos, podemos pues brillar para los demás. Sigamos leyendo. Ustedes son la luz del mundo, dice el Señor Jesucristo. Esta luz es como la luz de la luna. La luna refleja la luz del sol. La luna no tiene luz propia, el sol sí. Así que el Señor Jesucristo es como el sol y nosotros como la luna, que reflejamos con luna llena su luz de una manera tan nítida que se ve en la noche con bastante claridad. Entonces ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse.
Jerusalén se encontraba en lo alto de una colina y desde muy lejos se alcanzaba a ver la Jerusalén del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús en sus pláticas por lo general usaba de elementos hartamente conocidos en su tiempo. Y Jerusalén era una ciudad que todo judío, por lo menos una vez al año, iban a celebrar la Pascua allí. Así que todo judío conocía la ciudad de Jerusalén. Y cuando iban ellos en el camino y después de salir una curva, alcanzaban a ver a lo lejos los montes de Jerusalén y allá arriba la ciudad santa, entonces para ellos esta imagen no era desconocida. Cuando Jesús dice que una ciudad puesto en lo alto no puede ser ocultada, su luz tiene que brillar. Entonces, pues, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Era muy común en aquella época tener un cajón llamado almud. Este cajón servía para medir granos, semillas, y por lo general era de arcilla. Cuando la lámpara se prendía en la habitación y alguien iba a salir de la habitación e iba a regresar de una manera muy pronta, lo que hacían era bajar la lámpara de la repisa, la ponían sobre la mesa y la cubrían con este almud o cajón para evitar un accidente, un incendio. Y lo hacían porque era difícil prender la mecha de esta lámpara. Hay que recordar que no había en aquel entonces ni encendedores ni fósforos. Entonces, si la gente iba a salir unos 8 o 10 minutos, hacían esta operación. Pero por lo general, la lámpara siempre la mantenían en la repisa y jamás la tapaban con el cajón durante horas, porque lo que necesitaban era precisamente la luz de la lámpara. Por eso dice el Señor Jesús, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, sino lo contrario. ¿Qué dice la Biblia? Dice, por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así que bueno, nosotros somos la luz que reflejamos, la luz de Jesucristo, somos la luz de la sociedad y no podemos nosotros ocultarnos, no podemos estar encerrados en nuestra casa como monasterios, sino que tenemos que salir a la sociedad, en el trabajo, en la escuela, en el mercado y compartir de Jesús tanto con nuestras palabras como con nuestras acciones. Sigamos leyendo. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. El Señor Jesucristo está aquí equiparando, comparando la luz que brillará para la gente, equipara la luz con las buenas obras. Dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen. Así que nuestra luz viene siendo las obras, las buenas obras. Es lo que va a hablar de nosotros. Ciertamente tenemos que hablar del Evangelio, hablar a la gente, que sepan que Jesucristo vino en carne para desechar, destruir las obras del diablo y para dar salvación a todo aquel que crea en Él como su Salvador y Señor. Pero también tienen que ver acciones, de tal forma de que lo que nosotros hablemos sea congruente con lo que hagamos. Y Santiago, Pedro, Juan, continuamente nos exhortan a que nosotros hagamos obras que están reflejando nuestra fe. Entonces vamos a ver cómo dice aquí
la palabra de Dios en Efesios 2:10. Pablo dice lo siguiente: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos ha creado para las buenas obras. Y esas buenas obras, dice, Dios ya las había preparado de antemano para que andemos en ellas. Las cuales, estas buenas obras, Dios las dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Bendito Dios. Así, bueno, pues nosotros vamos a dar testimonio de Jesús, testimonio de Dios, dejando que brille nuestra luz. Estar como en una repisa, que toda la gente nos vea, como una ciudad en lo alto de una colina. Pero esta luz se va a traducir en buenas obras. Las obras que Dios ya hizo, preparó para que nosotros las pongamos por obra. Y de esta forma demos gloria a Dios. Así, bueno, pues no me queda más que decirte que en nosotros está darle gloria a Dios con nuestra vida de todos los días. Es verdad que hay días que son más pesados, más complicados, más difíciles, unos días que otros, pero nosotros nos encomendamos a Dios, pidiéndole de que en cada oportunidad que tengamos podamos expresar el amor de Dios en acciones para los que nos rodean. A veces no se necesita mucho, simplemente una sonrisa. Así, bueno, pues que Dios te bendiga y vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque somos tus hijos y nos has llamado para a otros comunicarles tu gracia y tu misericordia a través de las obras que tú ya preparaste para que andemos en ellas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues quiero invitarte a que hagamos oración, el día de oración, que son los días martes a las 6 de la tarde. Vamos a estar en vivo, en directo, en Facebook. Así que por favor, pon un like en Iglesia Cristiana Cristo Crucificado y escríbenos tus necesidades, tus peticiones, para que juntos oremos por ello todos los martes a las 6 de la tarde. Cordialmente invitado. Por favor, síguenos en Facebook, en YouTube, todos los días martes, jueves y sábado a las 7 de la noche. Suscríbete, ve los videos anteriores y muchas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.